Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, moderado por la licenciada Vanessa Hernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 56 de este podcast llamado Gastroperlas. Hoy tendremos una charla acerca de un tema muy interesante que es motivo frecuente de consulta y también preocupación por parte de los padres, que son las dificultades alimentarias en pediatría. Y este tema lo vamos a abordar desde una perspectiva global, para lo cual tengo el gusto y el placer de contar con dos invitados expertos de lujo, además también en el tema. Les presento a Liliana Ladino Meléndez. Ella es nutricionista dietista, especial en nutrición clínica pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un máster en crecimiento y desarrollo y también es candidata a doctorado por la Universidad de Granada. Es miembro de la Sociedad Europea, Norteamericana y Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, además de ser docente en la Universidad del Bosque y directora del Centro de Investigación y Nutrición Cienutrition. Mil gracias, Vanessa, por la presentación, por la invitación. Es para mí un gusto estarlos acompañando en este podcast de la AMG. Y pues nada, agradezco inmensamente la participación con ustedes con este tema. Y también cuento con el doctor Carlos Ruiz Hernández, que es gastroenterólogo pediatra, especialista en el área de disfagia, motilidad intestinal y trastornos funcionales. Hace que también es miembro de la Sociedad Europea Latinoamericana, también de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y es el coordinador del programa JON de la Sociedad Latinoamericana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación, también a los organizadores. Para mí es un honor estar colaborando nuevamente con el Colegio de Gastroenterología de México, y la verdad que es un placer compartir esta charla contigo y con Liliana. Por lo tanto, aquí estamos para aportar un granito de arena en lo que se pueda. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy interesante y como comentaba al principio, pues es un tema de preocupación por parte de los padres y que cada vez lo vemos más nosotros como profesionales de salud en el consultorio. Entonces, Carlos, quisiera comenzar preguntándote, ¿cuál es la definición de estas dificultades alimentarias en pediatría? Bueno, el término definición o concepto, así como es una preocupación muy importante para los padres, también para nosotros, los nutriólogos, los gastroenterólogos, incluso todo el área multidisciplinaria que aborda este tipo de pacientes, también es una preocupación, porque a lo largo de los años ha sido muy difícil intentar definir o conceptualizar este tipo de pacientes. Se han descrito diferentes definiciones o propuestas y cada una va a depender de la fuente de donde provienen. Si la visión o el abordaje ha sido por un gastroenterólogo o un nutriólogo, existen diferentes definiciones. Si la visión o el abordaje ha sido desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, también nos vamos a encontrar diferentes definiciones. En general, para mí, dentro de la práctica de lo que hacemos del día a día, nosotros los médicos, la definición que se acerca un poco más a la realidad, a lo práctico que realizamos, es la propuesta en general por Kestner, que dificultad alimentaria es toda alteración que vamos a encontrar o que creemos que no está acorde de acuerdo a la edad de cada niño. Todo tipo de alteración que creemos de que pueda estar desestructuralizada de acuerdo a su edad y que esta puede ir, sin embargo, por falta de percepción o una percepción adecuada de la familia o simplemente un niño de poco apetito, pero también nos podemos encontrar niños con grandes trastornos de la conducta alimentaria. En general hay una variabilidad en cuanto a eso, pero toda alteración o toda creencia que podemos tener que pueda afectar la alimentación adecuada o que se sale fuera de los hábitos adecuados de un niño, debemos catalogarlo como una dificultad alimentaria independientemente de su causa. La causa pueden entrar factores nutricionales, factores clínicos, factores psicosociales
o factores del comportamiento, y que generalmente suelen ser temporales, si bien es cierto transitorias, pero muchas veces pueden perdurar durante todo el crecimiento y por lo tanto podrían tener repercusiones muy importantes. Y como tú bien comentas, Carlos, pues esto indudablemente es multicausal, multifactorial, y por eso es que de repente cuando se trata de hacer un diagnóstico, vamos, algunas veces no resulta tan fácil, pero me encantaría que nos compartieras un poquito cómo va el algoritmo de diagnóstico. Vale, en relación al diagnóstico, también es bastante complejo. Como tú lo decías, al ser pacientes que requieren o interfieren diferentes factores, también necesitan un abordaje multifactorial. Por lo tanto, debemos tener en cuenta muchos factores, desde factores clínicos, nutricionales, factores relacionados al comportamiento, así como factores psicosociales. De esta manera nos va a permitir identificar realmente si estamos ante un niño con una dificultad alimentaria. En base a esto nos vamos a guiar por los 3 pilares fundamentales de todo abordaje diagnóstico de un paciente, como es la anamnesis o el interrogatorio, el examen físico o los estudios complementarios en aquellos casos en los cuales consideremos que sea necesario. En cuanto al interrogatorio, es muy importante escuchar detenidamente el relato familiar, el relato de los padres, el por qué consideran de que su hijo tiene una dificultad alimentaria. En base a eso también indagar sobre los hábitos de alimentación del niño, sobre los hábitos de alimentación de los mismos padres, la actitud que tienen en cuanto al ofrecimiento de su alimentación, y en base a eso nos va a permitir identificar si realmente estamos ante una alimentación adecuada para el niño, o simplemente puede ser una falsa percepción de los padres, o es una situación en la cual necesita cierto tipo de intervención. Por otro lado, tenemos el examen físico. El examen físico principalmente, aparte de la antropometría, que nos va a dar una información muy valiosa para ver si hay repercusión de esta supuesta dificultad alimentaria y nos dará una idea de la magnitud del mismo, y por lo tanto nos permitirá realizar un abordaje adecuado. También es muy importante buscar signos o síntomas subjetivos de déficits nutricionales, que es muy importante, especialmente cuando tenemos una alimentación desequilibrada, y el cual nos va a orientar hacia una patología específica o hacia un problema específico. Por otro lado, también tendremos, y un dato muy importante, si acaso nosotros tenemos la oportunidad en nuestra consulta, realizar una observación de la ingesta, ya sea directa en la consulta o a través de grabaciones, en el cual nos permita valorar el ambiente en el cual se desarrolla los tiempos de alimentación, la actitud del niño, así como la actitud de los padres y los cuidadores. Y en base a eso, catalogar un poco o clasificar, por un lado, si existe una dificultad y qué tipo de dificultad. Por último, nos podemos auxiliar de estudios complementarios. Los estudios complementarios realmente muchas veces no son necesarios, pero en casos según la gravedad o el hallazgo de signos clínicos subjetivos de organicidad, nos podría auxiliar, nos podrían dar información valiosa. En ellos son las analíticas básicas con perfil nutricional, y en aquellos casos en el cual consideremos que hay alteraciones sensoriales o alteraciones oromotoras que son una causa principal de dificultad de alimentación, también podríamos considerar estudios complementarios secundarios como de la deglución, especialmente bifroscopia, videoendoscopia de la deglución. Muchas gracias, Carlos, por darnos este panorama tan importante, tan amplio y tan bien detallado. Y como tú bien decías, pues los padres llegan muy preocupados y tenemos que poner especial atención. Si los alimentos o la alimentación para ellos ya es motivo, ¿sí?, de que algo pasa con los niños, entonces poner esta atención nosotros como profesionales de la salud. Pero ahora me gustaría preguntarle también a Lili y platicar acerca de los números, porque tal parece que ahora vemos más pequeñitos en consulta que llegan con algún problema en la alimentación, pero muchas veces se muestra como un sobrediagnóstico, Lili. Mil gracias por la pregunta, y coincido totalmente con la forma en la cual presenta este panorama, Carlos. Realmente las dificultades de la alimentación son frecuentes y se han hecho más frecuentes desde el sobrediagnóstico o la forma de recategorizarlos por los padres, y también la falta, digamos, de alguna manera de nosotros mismos tener indicaciones o más bien consensos de definiciones.
Esto hace que tengamos un amplio espectro, digamos, de las definiciones y la forma en la que diferentes estudios e investigadores lo clasifican. Pero realmente si miramos como la literatura internacional, la prevalencia en general de las dificultades de alimentación puede ir entre un 25 a un 35%. Podríamos decir que en promedio 1 de cada 3 niños que tienen desarrollo intelectual y adaptativo normal podrían presentar una dificultad en la alimentación, que este porcentaje incluso incrementa hasta un 80% si existen discapacidades del desarrollo en algunos niños. Y si nos digamos que nos montamos acá a Latinoamérica, podríamos mencionar estudios, digamos, hechos en Brasil, en el cual se muestra una gran distribución bajo la clasificación que específicamente este grupo ha desarrollado, en el cual se muestra que el trastorno incluso más frecuente que puede estarse presentando es lo que conocemos como selectividad alimentaria, ¿no? Y generalmente considerando una presentación alrededor de los 50-52 meses en estos niños, es más frecuente cuando son hijos de madres que también tienen alguna dificultad alimentaria. Y seguido de esto, pues encontramos casi que a los 34 meses niños que aparecen con algún tipo de fobia, 31 meses a niños que aparecen con algún tipo de inapetencia, pero realmente también aparece en general hacia un 30% esta prevalencia. Claro, Lili, como tú bien lo dices, es 1 de cada 3, 3 de cada 10, más bien sería, eso es lo correcto, 3 de cada 10. Y la verdad es que si lo vemos, pues no es nada despreciable. Tenemos que poner especial atención para que, uno, no se nos vayan por ahí diagnósticos que no son, y otro punto importante es el sobrediagnóstico. Y como bien Carlos nos decía, dentro de este algoritmo de diagnóstico, pues entra también la clasificación, que como tú también comentabas, Lili, carecemos muchas veces de definiciones específicas y esto hace un espectro completamente amplio. Pero Carlos, ¿cómo podemos ir de cierta manera clasificando a estos niños que presentan dificultades alimentarias? En el sentido de la clasificación también pasa un poco en relación a la definición, que existen también diferentes propuestas y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como hablaba al inicio, va a depender del enfoque que le demos o de la fuente de información. Existen clasificaciones desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y también existen las clasificaciones en relación desde el punto de vista de dificultad alimentaria en general, que es lo que vemos en el día a día. En general, unas clasificaciones que creo que son más útiles y prácticas son las que nos dividen en 3 grupos principales. El niño con poco apetito, el niño con selectividad y el niño con miedo o fobia a comer. Esto es muy importante catalogar en qué situación o en qué grupo nos encontramos el niño que nosotros estamos evaluando. Por otro lado, también es muy importante incluir dentro de este grupo el estilo de alimentación de los padres, qué tipo de actitud tienen, porque también esto es un factor modulador dentro de los hábitos de alimentación del niño y que nos permitirá tener una mejor clasificación o una mejor perfil, una mejor tipificación de este niño. En el caso del niño de poco apetito, en general, igual que el selectivo y el niño con fobia a comer, vamos a encontrarnos probablemente que sea solamente una percepción o una falta o una mala interpretación de la enfermedad, pero también nos podemos encontrar niños de riesgos. En el caso del niño con apetito, puede ser un niño que come poco, activo, pero que desde el punto de vista nutricional y al hacer un registro dietético probablemente esté cubriendo sus requerimientos tanto de macro como de macronutrientes. Pero también nos podemos encontrar aquel niño que realmente la ingesta es insuficiente y que por lo tanto podría necesitar un soporte nutricional o por lo menos una consejería dietética. Por otro lado está el niño selectivo, que este es probablemente el grupo que nos encontramos con más frecuente o muchas veces englobamos o diagnosticamos la mayoría de ellos dentro de este grupo de forma errónea algunas veces, que está el niño selectivo, que simplemente puede ser una neofobia, que está dentro de los perfiles que podría decir de fisiológicos, simplemente necesita un refuerzo en cuanto a la alimentación, pero está el niño con selectividad extrema, aquel niño que puede tener alteraciones a nivel de proceso sensorial, a nivel oral, que este sí puede tener, es un niño de riesgo. Por lo tanto, es el que tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y por último está el niño con fobia o miedo a comer.
que generalmente simplemente puede ser también una falsa percepción de los padres, pero también lo más frecuente que nos encontremos es el niño con fobia secundaria a un traumatismo. Pero también tenemos los niños con antecedentes de hospitalizaciones prolongadas o uso de dispositivos externos de alimentación que muchas veces nos llevan a este rechazo de alimentación, a esta aversión, que simplemente puede ser un miedo, pero también puede estar asociado a una alteración sensorial. Entonces, creo que esta es una clasificación en estos 3 grupos bastante práctica y útil que nosotros la podemos llevar en el día a día de nuestras consultas y nos va a permitir catalogar cada uno de estos niños y, por lo tanto, ofrecer un manejo dirigido de cada uno de ellos. Un manejo que vaya, como tú bien lo has comentado, completamente dirigido a este tipo de chiquitos. Ahora me gustaría preguntarte, Lili, ¿qué herramientas podemos tener en el consultorio de forma rápida, breve, para identificarlos? Porque como bien ya nos decía Carlos, y nos hablaba acerca del diagnóstico y que muchas veces pues los papás, los cuidadores llegan muy preocupados y entonces puede ser también un alto porcentaje con una percepción errónea acerca de cómo comen sus hijos. Pero, ¿qué par de recomendaciones tú nos puedes dar para nosotros como profesionales de la salud comenzar a identificar? Vale, pues realmente, retomando desde este punto que dices que sí puede haber, digamos, una mala interpretación de los padres o diagnóstico, digamos, de los padres o incluso de los mismos cuidadores, que puede ser fácil hasta un 17% de ellos que estén mal interpretando el cómo comen sus hijos. Es muy importante considerar lo que Carlos mencionaba antes, ¿no? Si la madre lo está refiriendo como tal a ellos como selectivo o inapetente o picky eater o como le quieran llamar, digamos, con estos términos, digamos, un poco coloquiales de cierta manera, hay que prestar atención, ¿sí? Porque muy seguramente algunos de ellos pueda que aunque sus controles de crecimiento y desarrollo estén normales, si el niño venga creciendo bien y demás, el simple hecho de que la mamá refiera que no come bien y demás puede guiar a que tenga alguna deficiencia nutricional que nosotros no estemos identificando en el examen clínico y muchas veces ni siquiera en el antropométrico, porque está aparentemente sano, pero que existe una deficiencia nutricional. Entonces, esa es como una alerta, una red flag que tenemos que tener en cuenta siempre en el consultorio. O sea, el que la madre refiera que el niño no come bien es motivo, digamos, de preocupación para nosotros como profesionales de la salud y por lo menos tratar de identificar si realmente es una mala interpretación de los padres. Otro punto es que son niños que seguramente van a reportar como que solo come un número de alimentos o una variedad de alimentos, ¿no? Incluso la doctora Keitumi en su curso de SOS lo menciona como que son niños que llegan a comer usualmente menos de 20 alimentos. Y ahí viene un poco también de la recategorización porque a veces hablamos no solamente del alimento o del grupo de alimentos, sino también de la textura, ¿no? Es muy fácil decir que, ok, no comen verduras o rechazan algunos otros grupos de alimentos o tienen fuertes gustos por unos y después ese mismo gusto se torna a disgusto y ya no vuelven a probar ese alimento, pero suelen categorizarse así como gustos, disgustos y un número, digamos, limitado de alimentos. Y también como Carlos mencionaba es, ojo, es incapaz de probar nuevos alimentos, pero ahí van a haber niños que van a tener un rechazo, digamos, parcial, otros van a tener un rechazo totalmente completo o total, ¿sí? Que se le presenta un nuevo alimento e incluso el niño llora, se rehúsa, hace, como decimos, pataleta y requiere muchos más procesos o pasos para que acepte el nuevo alimento, ¿no? Que lo toque, que lo huela, que lo experimente, que juegue, o sea, que tenga muchas más interacciones con el alimento antes de llegar a llevárselo a la boca y probarlo. Y también una de las características que va mucho más relacionadas desde la parte de los hábitos de alimentación más que del mismo alimento es que comen diferentes menús, digámoslo así, que la familia, otros comen en otros lugares diferentes y otros comen en otras horas diferentes. Entonces, y otros muchas veces interrumpen sus tiempos de comida con tablets, videojuegos y demás. Seguramente con todas estas como 5 características ustedes se pueden dar cuenta que un niño que tenga más de 2 de ellas seguramente puede estar teniendo una alerta más grande para esas dificultades de alimentación pediátricas. Y como tú bien lo dices, Lili, tenemos que estar alerta y la parte de la alimentación en la consulta pediátrica en general tiene que ser un aspecto fundamental para tratar de identificar de forma precisa y previa a que ya se presente como tal, pues el problema. Y como bien comentaba Carlos en un inicio, pues hablábamos de que es un problema multifactorial y cuando se establece el tratamiento, entonces también tiene que ser un tratamiento pues multidisciplinario e interdisciplinario.
Y me gustaría que me platicaras y nos platicaras, Lili, un poquito acerca de cuáles son los profesionales de la salud que tienen que estar involucrados en este tratamiento. Tal como tú lo mencionas, los desórdenes de alimentación en pediatría comprenden alteraciones de diferentes tipos, ¿no? Y por eso agradezco mucho esta invitación y que estemos aquí, tanto Carlos como gastropediatra, tú como nutrióloga, yo igual, porque podemos dar solamente, digamos, un abordaje un poquito diferente, pero también nos faltan otros profesionales que hacen parte de esas alteraciones que existen en el niño con dificultad alimentaria, como las habilidades de alimentación, la parte de las alteraciones psicosociales, y por tanto el abordaje debe incluir a profesionales, no solamente especialistas, sino también expertos, ¿no? O sea, no solamente que tenga la especialidad de enfocada a pediatría, sino que también tenga un bagaje que haya hecho que su experiencia lo lleve a abordar ese tipo de patologías, por lo tanto terminas volviéndote experto en este manejo. Entonces, cuando hablamos del enfoque, digamos, de alguna manera, la evaluación, manejo y seguimiento multidisciplinario, hablamos del pediatra, gastropediatra, el nutricionista o nutriólogo, ojalá, digamos, con la parte de especialización en pediatría, terapeutas, tanto ocupacional como de lenguaje, y algo bien importante es la parte de psicología, pero también psicología que esté enfocada a psicología infantil y ojalá con ese enfoque cognitivo-conductual para que nos permita modular esa parte de los hábitos de alimentación, que muchas veces no solamente es el alimento, sino que hay en torno a todo el proceso de alimentación. Que muchas veces también traemos a este pues gran equipo, a los logopedas, como tú también lo comentabas, y los terapeutas que no se nos tienen que olvidar. Y, y que entonces, como les decía, y de verdad lo repito, porque es frecuente esta preocupación de verdad de los papás, quienes vemos toda la parte privada, clínica, la preocupación incrementa, incrementa, incrementa. Y muchas veces, como la preocupación es tan, vamos, tan alta por parte de los padres, o llegan a hacer presión a los profesionales o quieren encontrar como un tratamiento mágico y de verdad te lo dicen textual, ¿qué hago para que mi hijo coma? Y algunas veces dentro de este manejo que ya vimos que es multidisciplinario e interdisciplinario, pues se llegan a recomendar o a recetar los estimulantes también del apetito. Entonces yo quiero preguntarte, Carlos, desde tu parte como médico y gastroenterólogo, ¿qué pasa con los estimulantes del apetito? ¿Sí, no, cuándo, por qué? Estimulante el apetito, un dolor de cabeza. Siguen siendo todavía Sí, eso. un problema para todos nosotros, porque a lo largo de los años se ha utilizado, se sigue utilizando con mucha frecuencia. Como tú dices, muchas veces es por la angustia familiar, pero también muchas veces es la facilidad que tenemos nosotros los médicos para salir del paso o para darle una solución a esa familia, porque no es fácil recetar, aún sabiendo de la eficacia y los efectos adversos de estas medicaciones. Los estimulantes del apetito, en general, principalmente la ciproctadina, que es el principio activo que más se utiliza, son un grupo de alimentos que tienen un efecto terapéutico específico. Generalmente son antihistamínicos, que incluso dentro de este grupo o dentro de este efecto antihistamínico son pocos utilizados y que tienen como efecto secundario la estimulación del apetito. Y a base de eso, muchos intentan solucionar el problema o creen solucionar el problema. Si bien te estimulan el apetito, pero aún sabiendo que lo recetan, saben de que ese efecto es transitorio mientras esté tomando la medicación y en cuanto se suspenden, nuevamente vamos a ir a la etapa basal. Por lo tanto, simplemente estamos en una etapa de luna de miel o de creencia para la familia o nosotros mismos engañándonos en este sentido. Por lo tanto, no deberían de utilizarse porque no estamos solucionando el problema. Como hemos venido abordando, comentando, son diferentes los factores que intervienen para el desarrollo de la dificultad alimentaria y por lo tanto son diferentes factores los que debemos de tratar, no simplemente estimular el apetito. Al día de hoy los estimulantes del apetito no se ha demostrado que tengan una eficacia para tratar las dificultades de la alimentación y por otro lado los efectos adversos son bastante frecuentes y muchas veces muy significativos. Por lo tanto, no deberíamos utilizarlo, no estarían recomendados en estos casos. Voy a retomar nuevamente tus palabras, Carlos. No utilizarlos, no dan solución al problema. Eso nos tiene que quedar claro porque entonces otra vez regresamos. Multifactorial, multicausal.
y tenemos que dar, tratamiento, ¿sí? Que de base nos ayude pues a solucionar este problema. ¿Y qué tenemos que hacer, Lili, desde la parte nutricional? Vale, bueno, es importante tener claro que todo esto, digamos, como que parte de los manejos que directamente daríamos si hubiéramos iniciado, hablando de los niños más pequeños, una alimentación complementaria basada en un enfoque de alimentación perceptiva, ¿sí? Entonces, donde tenemos la clásica frase que creo que todos hemos escuchado en algún momento de los padres son los responsables de qué va a comer el niño, los alimentos, ¿sí? Y cuándo los va a comer, en qué lugar, en qué momento, en qué tiempos. Pero los niños van a ser los responsables de saber qué específicamente o qué cantidad van a recibir. Entonces, con esto la Academia Americana de Pediatría es muy enfática en mencionar que los niños pues no tienen esa habilidad innata de escoger una dieta balanceada, no nacen con esa habilidad, ¿no? Ellos dependen de que los adultos les ofrezcan una variedad de alimentos que sean nutritivos y que a su vez estén apropiados para sus habilidades del desarrollo, pero a su vez también que modelen el consumo de esos alimentos, ¿no? Es muy importante que el adulto lo muestre. Entonces, desde la parte del tratamiento nutricional va muy de la mano por este punto del abordaje también de la parte de psicología infantil, de la terapia cognitivo-conductual, para que nos enseñe al mismo padre muchas veces a mostrarle cómo debería alimentar a sus hijos para que el niño aprenda por imitación, ¿no? La doctora Chatur hace ya un par de años, que es ampliamente conocida en todo este escenario, digamos, en toda esta parte de dificultades de la alimentación, es muy enfática en mencionar que cuando hay afectación en el crecimiento, sí se debe hacer una estabilización de la ingesta de nutrientes, ¿sí? Se debe suplementar, obviamente, con tanto la energía y los nutrientes que estén en déficit. Y para esa suplementación, digamos, de nutrientes específicos, cuando abordamos o utilizamos estos multivitamínicos, es porque hemos identificado que hay una ingesta limitada en la variedad de alimentos. Y como bien lo decía Carlos, se necesita indudablemente en esa parte de diagnóstico y evaluación saber si el niño realmente está teniendo una dieta o una alimentación que no es variada. Y otro de los puntos es la suplementación individual de nutrientes específicos que sí se debe categorizar únicamente cuando exista una deficiencia documentada, es decir, que existan unos datos bioquímicos o serológicos que nos muestran que hay deficiencia, digamos, nutricional de alguno de estos nutrientes. Otro de los puntos es unas recomendaciones, digamos, generales, que si nos ponemos y nos remontamos al inicio de la parte de la alimentación o los alimentos diferentes a la leche humana, empezamos, digamos, hablando de la alimentación complementaria, pues son recomendaciones de alimentación muy generales que lo que nos permiten es limitar las prácticas de alimentación que puedan llegar a ser aversivas. Entonces, casi que lo que hacen mal es lo que vamos a recomendar que lo hagan muy bien, ¿sí? O sea, es muy fácil, digamos, de identificarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Identificar distracciones en los tiempos de comida, limitar los tiempos de comida. Algunos autores han descrito que más o menos consideremos 30 minutos por tiempos de comida, que la actitud en el momento de la alimentación sea neutral, que si el niño no se comió algún alimento, pues el padre no sobrereaccione ante ello, que se limite específicamente el uso de pantallas o de otro tipo de distracciones que pueden haber dentro de la alimentación, y esto lo podemos ver fácilmente cuando están en un restaurante y hay un cantante o hay alguien con un instrumento musical y demás, el niño de una va a voltear su mirada hacia ello. Ese tipo de distracciones que, claro, bajo un ambiente, digamos, cultural en el cual estamos disfrutando de un restaurante, pues hace parte de ese proceso de alimentación y generalmente, digamos, podríamos obviarlo, pero si estamos poniendo una pantalla enfrente, pues va obviamente a distraer esa parte de alimentación de los niños y no es adecuado. Hay que ofrecer los alimentos nuevos o los alimentos que queremos que el niño empiece a aceptar de manera sistemática. Algunos autores han mencionado de 8 a 15 ocasiones, y indudablemente esos alimentos que se vayan a ofrecer, digamos, que estén apropiados para las habilidades del niño, esas habilidades van con respecto también a la edad, pues van a permitir que el niño también tenga un proceso de autoalimentación, que es lo que tenemos que promover. Y por último, evitar a toda costa, digamos, el regaño y más bien tolerar, digamos, esa parte del desorden que puede existir en la mesa, siempre y cuando pues, sea apropiado para la edad del niño. Lili, tocaste un punto central, que es el rol modelador de los padres, que muchas veces a los papás se les olvida, ¿sí? Y que dentro de esta línea de tratamiento, no solamente se trata al niño,
El rol de los padres es fundamental y entonces aquí también tenemos que ir a evaluar a los padres. ¿Cómo está reaccionando a la alimentación o sobre reaccionando a la alimentación del niño, de la niña? Y de esta valoración de los padres, pues existen diferentes estilos de alimentación parental. Sí, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de estos estilos parentales de alimentación, hacer como un análisis, consulta qué es lo que tenemos que hacer, en dónde se encuentra el padre y hacia dónde los tenemos que guiar. Claro, y eso es muy importante porque evidentemente aquí vuelvo y refuerzo, psicología nos va a ayudar muchísimo a identificar eso. Nosotros desde la parte de nutrición y me atrevo a decir también que desde la parte de medicina hay parte, digamos, del abordaje de esta consulta que termina siendo muchas veces psicológica también y de cambio de conducta, que no tenemos la experticia para hacerlo ni la formación para ello, y por eso es muy importante el trabajo con un psicólogo cognitivo-conductual de la mano. Lo que decías es sí, de la misma forma en que los niños, las niñas, por ejemplo, aprenden a maquillarse o aprenden a usar los tacones y que vemos chiquitas y que nos da como mucha risa, digámoslo de alguna manera, cuando niñas pequeñas de 7, 8 años empiezan a usar tacones y grandototes de la mamá o empiezan a maquillarse, pues lo hacen por imitación y realmente es la forma en la que los niños aprenden por imitación. Entonces, si nosotros nos ubicamos para identificar estos estilos parentales en un plano, digamos, cartesiano, que van en contra de las manecillas del reloj, digamos, el cuadrante número 1 y llegando, digamos, al cuadrante número 4, tenemos que, a medida que esté mucho más arriba, hay alta capacidad de respuesta. Y mientras esté mucho más abajo, pues hay baja capacidad de respuesta. Mientras más esté a la derecha, hay alto grado de exigencia y mientras más está a la izquierda, hay un bajo grado de exigencia. Entonces, si ubicamos, digamos, esos 4 estilos parentales, que es como los han clasificado los diferentes autores, encontramos los responsivos en ese cuadrante número 1, que son aquellos padres que de alguna manera llegan a direccionar las actividades de los hijos de forma muy, digamos, muy racional, muy orientada y que de alguna u otra manera favorecen que exista un diálogo e incentivan a que el niño pueda tener esa autonomía. Cuando nos pasamos, digamos, al cuadrante número 2, encontramos aquellos padres que son categorizados como indulgentes o permisivos, que tienen alta tolerancia, mucho afecto, bajo control y que raramente son exigentes. Entonces, eso es, digamos, limita o nos va direccionando una manera diferente de abordaje y también de aprendizaje. No todos aprendemos de igual forma. En el cuadrante número 3 encontramos aquellos padres negligentes que de alguna manera no controlan esos comportamientos, digamos, inadecuados, muestran bajo afecto y tampoco son exigentes. Y por último encontramos aquellos padres autoritarios o controladores que modelan y controlan y evalúan el comportamiento, pero por reglas muy absolutas y previamente establecidas, y llegan a utilizar, digamos, como que castigos o muchas actividades o medidas punitivas y utilizan esa fuerza y esa parte autoritaria, ¿no? Entonces, de esa manera, pues también el niño aprende e imita de diferente manera. Sí, por lo tanto, entonces no se nos tiene que olvidar valorar a los padres y guiarlos hacia un estilo parental perceptivo o responsivo, que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, no lo olvidemos. Se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero despedir sin que antes, pues Carlos nos dé un par de recomendaciones de cómo podemos prevenir. En relación a la prevención, ahora Liliana y tú han comentado un dato muy importante que a veces olvidamos, la educación a los padres. Creo que en general las diferentes dificultades de alimentación que nos vamos encontrando es porque probablemente no estamos dando una buena educación, no estamos dando una buena formación desde atención primaria sobre una alimentación adecuada en las diferentes fases. En esos primeros 1000 días de vida que son muy importantes, es fundamental dar un seguimiento adecuado de las diferentes fases de alimentación, principalmente cuando empezamos la alimentación complementaria y la fase fundamental de la transición y el progreso de las texturas, ya por la reintroducción de los alimentos sólidos, que son las áreas sensibles donde más podemos encontrarnos este tipo de problemas. Por lo tanto, si nosotros guiamos o vamos haciendo un seguimiento en base a la prevención, en base a ir reforzando los hábitos positivos que van realizando los padres y de alguna manera minimizando los efectos negativos en pro de que vayan realizando o vayan ofreciendo una alimentación acorde
a las habilidades, a las diferentes etapas de cada niño, es muy importante, probablemente preveniríamos mucho de estas dificultades alimentarias. Y también, como les decía, la educación a los padres. Muchas veces nos enfocamos en preguntar qué está comiendo el niño, qué alimentos ha introducido, pero muchas veces no preguntamos a los padres cómo lo están haciendo, cómo están alimentando a sus hijos, cuál es el ambiente que están utilizando, qué estrategias están utilizando. Creo que es fundamental el educar a los padres, y esto va a ser una clave principal para evitar un gran número de niños con dificultades alimentarias en las diferentes etapas de la edad pediátrica. Muchas gracias, Carlos. Pues el tiempo de verdad se nos está agotando y no quisiera despedirme sin antes, pues pedirles 2 perlas a cada uno. Entonces podemos comenzar contigo, Lili. Vale, yo me voy a enfocar simplemente en 2 aspectos. Uno es que la disminución de ese apetito en los niños no debe causar problema siempre que el niño esté sano y crezca y se desarrolle de manera adecuada. Por tanto, no, y es un llamado también a la comunidad en general de la detención o no el uso indiscriminado de suplementos nutricionales cuando un niño está sano. Creo que los profesionales de la salud nos debemos enfocar más bien y los mismos padres en mejorar esos hábitos de alimentación, dónde come el niño, con quién come, a qué horas, qué hace mientras come y no solamente en el tipo de alimentación. Y la segunda sería que estos niños que tienen dificultades en la alimentación y sí tienen afectación en el crecimiento son aquellos en los que sí se necesita la instauración de un manejo nutricional. Por mi parte, yo, como inicié esta plática, también me permitiría concluirla. Todo niño que tiene una dificultad alimentaria, o por lo menos que sus padres transmiten de que hay una dificultad, tenemos que creerle y tenemos que tratarlo. Y por lo tanto, tenemos que indagar sobre ello y verlo como un problema, independientemente que después ese niño esté bien, pero los padres siguen creyendo, o al menos llegaron creyendo que tenían un problema. Por lo tanto, tenemos que tratar a los padres, por lo menos también tenemos que educar a los padres para que esta situación no se vuelva a repetir y no nos volvamos a encontrar con un caso similar. No olvidarnos de solo valorar al niño, aunque no tenga nada, sino también intentar revertir esa creencia o ese pensamiento de los padres para que se vayan tranquilos y no los veamos en una semana, en un mes o en un año posteriormente. Y por otro lado también a nosotros, los clínicos, los que estamos ahí en el día a día, las dificultades alimentarias también es responsabilidad de nosotros, porque dependiendo de la educación, la formación que demos nosotros desde la etapa temprana de vida, desde la atención primaria, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los hábitos de alimentación, va a depender las dificultades alimentarias que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, debemos de concientizarnos en base a eso y verlo al paciente de un todo integral, cada uno cuando nos llega a la consulta. Pues no me resta más que agradecerle su tiempo, su espacio, por haber participado en este podcast Dificultades Alimentarias. Gracias al público y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias a ti. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.